porque dice que esa reestructuración de Lima coincidió con una época en la cual se dan las reformas borbónicas y todo el impacto de la ideología ilustrada francesa, que mal que bien, a pesar de las censuras y cortapisas, empezó a entrar cada vez más dentro de la fisonomía cultural de Hispanoamérica. Todo el mundo sabe que Voltaire, Rousseau, Montesquieu eran autores prohibidos oficialmente, pero también se sabe que eran autores cuyos libros llegaban al Perú y que se leían con permiso. O sea, no es que fuera prohibido para todos. Si yo era un catedrático y alegaba ante el Tribunal de la Inquisición, que era el que ejercía el control de la circulación de impresos, que iba a hacer un buen uso de ese texto, que me convenía saber qué decían los enemigos de la religión, que quería saber cuáles eran las últimas novedades en filosofía ilustrada europea, había un permiso que le daban a uno para que uno pudiera, ¿no es cierto?, recurrir al ejemplar que estaba a disposición en la excelente biblioteca del Santo Oficio, que supongo sería la mejor de Lima, que tenía libros prohibidos y de los otros, y luego lo devolvía, evidentemente, habiendo hecho las notas, no había fotocopias, pero uno pues tenía sus métodos para captar lo mejor de esas lecturas, en principio perniciosas. Pero entonces la idea es que en medio de esa novedad, de esa apertura racionalista, se da un reordenamiento de la ciudad de Lima, que va a pasar por la construcción no solamente del cementerio, que ya mencioné, por la construcción del nuevo cuartel de Santa Catalina, por el rediseño del pueblo del Callao, que fue el más severamente afectado por el sismo, por la construcción de nuevos espacios de diversión y de encuentro ciudadano, como fueron la Plaza de Hacho, ¿no?, la Plaza de Toros de Hacho, que se funda o se erige en 1766, de la Alameda, que es una réplica prácticamente de la Alameda de Hércules de Sevilla, que yo he paseado muchas veces, y el Paseo de Aguas, y una serie de innovaciones, ¿no?, que nos hablan de una Lima que se parece mucho más a la Lima que nosotros conocemos. Y que, como decía al principiar la conferencia, es la Lima que hemos aprendido como si fuera la Lima virreinal de toda la vida, pero es la Lima virreinal de la última etapa. De las anteriores etapas quedan muy pocas cosas. Para volver al ejemplo paradigmático de la Plaza de Armas, ¿qué es lo que es auténticamente antiguo en la plaza? Dos cosas: la catedral, que fue diseñada en traza renacentista por el arquitecto Francisco Becerra entre finales del siglo XVI y principios del XVII, y la pileta. Enlaza, que creo que es lo más, una de las cosas más interesantes que quería yo realizar con ustedes, la arquitectura con otras formas o espectros del pensamiento y de la cultura que forman parte de ese gran engranaje que ustedes irán viendo a lo largo de las semanas siguientes. Casi tengo ya una hora hablando y no quiero hablar más, sino voy a presentarles imágenes y luego me someteré pues al interrogatorio o al conversatorio, que será la parte más rica. Y yo, es mi tecnología del siglo XVI, pero creo que este señor me va a ayudar a ver cómo es esta cuestión. Vamos a ver. Entonces, ¿dónde tengo que apuntar, señor? ¿A donde sea? Acá. A ver. Ya, mejor ayúdeme usted, porque si no yo no manejo esta cuestión. Bueno, entonces, bueno, esto es solamente el resumen. La siguiente, por favor. El resumen, bueno, quizá lo han visto, no sé, ha habido notas de prensa, yo no soy muy al tanto, pero vamos a ver en las siguientes imágenes, la 3, 4 y 5, acá las tengo numeradas. Siguiente, por favor. Ya. Esto es muy importante. Ustedes sabrán, y si no lo saben, llamo aquí también la atención del responsable del Centro Cultural, de que este año es muy importante en la historia del Perú y de los países afluentes del Pacífico.
sabemos que pertenecemos a la APEC y también a la llamada Alianza del Pacífico. Se van a celebrar en septiembre 500 años del descubrimiento del Mar del Sur, ¿no? Desde que Vasco Núñez de Balboa, este conquistador, aventurero español, cruzó el istmo de Panamá y llegó a descubrir que había en la corta distancia que mediaba de un extremo al otro de ese istmo, en 60 kilómetros que hoy día se recorren por el canal de Panamá, otro gran mar, el mar Pacífico, que él llamó el Mar del Sur, ¿no es cierto? Este mapa me encanta, lo he utilizado como portada de uno de mis libros, es el primer mapa conocido del Perú. Lo hizo un cartógrafo que nunca estuvo entre nosotros, estuvo en España, se llamó Diego Méndez, es de 1574. Pero solamente para que vean, ¿no? Bueno, es un mapa casi parlante, se ven las naves y se ve el diseño de las costas. No es exactamente tal cual hoy día lo conocemos y que lo conocemos evidentemente con muchos instrumentos modernos, con imágenes satelitales y fotos aéreas, pero imagínense ustedes dentro de la cortedad de recursos que tenía el señor Méndez, cómo él se pudo imaginar realmente en un imaginario cartográfico lo que eran las costas del Mar del Sur. Y ahí se ve claramente el Perú y sus principales ciudades, que no necesito repetir. La siguiente, bueno, esto es nuevamente recordando el tema de Balboa, que es el año de Balboa, algunos países han llamado el año de Balboa, ese de 2013. Sale Balboa de la costa atlántica, recorre el istmo y se encuentra en septiembre de 1513 con el Mar del Sur. ¿Por qué es importante este acontecimiento? Evidentemente porque somos país del Pacífico, pero también quisiera yo remarcar la inmediata y estratégica vinculación que hubo en aquellos siglos entre Panamá y el Perú. Se decía que quien tenía posesión o dominio sobre Panamá tenía la llave de entrada al Perú, porque era la puerta de entrada, evidentemente, ¿no? Se entraba por el istmo de Panamá. Cuando La Gasca, a quien yo dediqué mi tesis doctoral, vino a sofocar la rebelión de Gonzalo de Pizarro, se detuvo un par de meses en Panamá negociando con el general Pedro de Hinojosa, que era uno de los líderes de la rebelión pizarrista, de que prometiéndole una serie de ventajas y premios si él se plegaba a la bandera del rey, él podría con más facilidad dominar los mares y conquistar el Perú. Y así fue. De manera que él lo pone, tampoco no hay que inventarse nada, está escrito, él dice, ¿no? Quien posee la llave de Panamá tiene acceso al Perú. La siguiente, por favor. Bueno, esto es simplemente un personaje que rememora la llegada de Balboa y su gente a las costas de nuestro continente. La siguiente. Varias, pero no todas, las ciudades que he mencionado y que forman parte de la geografía urbana del Perú antiguo, virreinal y actual, se montaron sobre asentamientos prehispánicos, ¿no es cierto? Es bien conocido el caso de Lima, porque ha habido incluso excavaciones, tengo entendido, que se han hecho hace poco tiempo en Palacio de Gobierno para ver qué cosa hay en los subsuelos de este edificio que nos puedan retrotraer a la época del último cacique que había en Lima, el cacique Taulichusco. Otros lugares no fueron reemplazados o construidos encima de las antiguas trazas por los españoles y se salvaron. Y son centros ceremoniales antiguos que hoy día se visitan como santuarios, ruinas o monumentos arqueológicos. Este es un mapa de Pachacámac, ¿no es cierto?, que era el santuario principal de la costa central al cual estaba subordinado el Valle del Rímac. Y el siguiente mapa también es de Pachacámac, pero es de 1903. El gran arqueólogo alemán Max Zülle fue el pionero de los estudios o los estudiosos en torno a este lugar. Entonces Pachacámac por la cercanía con Lima, pero ahora hablemos de Lima. En la siguiente imagen tenemos algo muy importante. Este es un mapa, un plano, que se conoce como el plano escenográfico de la ciudad de Lima, o de la Cité de Roi, porque está impreso en París en 1750. Acá ya estamos entrando nuevamente a este momento tan crucial en el cual tenemos que persistir, que es el año de 1746 y el terremoto. Este plano
nos muestra la imagen de la Lima amurallada. ¿Cómo era la muralla de Lima? Tal cual la ven allí, ¿no es cierto? Muy bien, muchas gracias. Tenía 34 baluartes, o sea, baluarte eran los lugares, estos promontorios de la muralla, donde se alojaban, donde se alojaba la artillería y donde se podían disparar los cañones, que era pues el recurso militar bélico más avanzado de la época, de mayor alcance para hacer daño a los enemigos. 34 baluartes tenía Lima en su muralla, de los cuales solamente uno ha persistido, que está en el antiguo barrio del Cercado. Ese mapa me parece invertido. Bueno, yo a veces cuando lo presento le hago una jugada al pobre señor francés que lo diseñó y lo volteo, ¿no es cierto? Como se puede fácilmente hacer en la computadora, para que ustedes tengan una noción más clara. Este es el río Rímac. Nosotros estamos acostumbrados a ver Lima de manera invertida, pero se nota que las murallas estaban ubicadas a la ribera del río Rímac y tenían una forma, ¿no es cierto? Bueno, no diré ni circular ni cuadrada, yo lo he dicho a veces en forma de riñón, no sé por qué, y esa era la protección que tenía la ciudad de Lima, la ciudad española de Lima, desde las épocas del virrey Duque de la Palata, que en los años de 1680 mandó construir esta muralla, de 5 metros de alto y 5 metros de ancho. Solamente queda de los 34 baluartes uno. Tenía 34 baluartes y 9 puertas de entrada y salida. O sea, era una ciudad cerrada. El concepto de ciudad abierta no existía. Uno tenía determinadas horas en las cuales podía acceder a este recinto urbano y otras horas en las cuales estaba la ciudad cerrada para todo el mundo. Por eso hoy en día todavía es una cosa simbólica cuando viene un visitante ilustre de la ciudad, el alcalde o la alcaldesa, en fin, sea cual sea el caso, le entrega simbólicamente las llaves de la ciudad. Es como entrar en su casa propia, ¿no? Tiene facilidad de entrar sin que te den horario de visitas. La siguiente imagen no está muy clara, pero es una descripción del horror o de los temores que se sintieron en Lima inmediatamente después del terremoto. Esta es la Plaza de Armas y la catedral. Verán que la catedral ha perdido una torre. Una de las torres se cayó. Todo el mundo conoce la catedral con sus 2 torres. Y se ve la desazón de la gente, ¿no? Que sus casas estaban prácticamente en escombros y se movilizaba con desesperación en la plaza. Vemos gente de toda procedencia y color de piel y algunos animales que están desesperadamente, bueno, o rezando porque no haya otro sismo, o en todo caso buscando de guarecerse y buscando un lugar donde pasar la noche, ¿no? Porque incluso el propio virrey tuvo que desalojar Palacio, ya que también el Palacio de Gobierno, muy primitivo de aquellos tiempos, fue destrozado por el terremoto. En la siguiente tenemos a este personaje. Hace un rato he hablado de Lima como un ejemplo de resiliencia urbana. ¿Lo han reconocido? Es el virrey conde de Superunda. Fue el virrey que dirigió las obras de restauración de la ciudad de Lima después del terremoto. Se llamaba José Antonio Manso de Velasco. Y el rey, para premiarlo, le dio el título de conde de Superunda, porque superó los efectos de la onda sísmica. ¿Cierto? El rey se inventa los títulos, generalmente son topónimos, pero también pueden darse un título inventado, como en este caso, ¿no? No es ningún sitio específico, sino se creó un título ad hoc. Marqués de Vargas Llosa tampoco es un título, ¿no? Es un apellido. Pero bueno, el rey hace lo que quiere cuando concede gracias y títulos nobiliarios. Las siguientes imágenes son vistas antiguas de Lima, y no sé si las van a reconocer, porque la mayor parte de esos edificios ya no están, y no porque los haya tumbado ningún terremoto, sino la negligencia o el poco respeto por lo antiguo que ha sido recurrente entre nuestras autoridades y los habitantes de Lima. Esta es una imagen de lo que hoy día sería la Plaza del Congreso. Y tenemos en primer plano el Hospital de la Caridad. Ustedes conocen el Congreso, supongo, ¿no? Saben que el Congreso se construyó a principios del siglo XX con 2 mitades, 2 recintos, 2 hemiciclos.